Vamos a hablar ahora de algunos de los mecanismos fisiopatológicos en dolor neuropático. Lo que hay que tener en cuenta en dolor neuropático es que los pacientes suelen tener dolor de manera espontánea, por un lado, alodinia, como dijimos antes, que es dolor frente a un estímulo no doloroso, hiperalgesia, que es un dolor exagerado frente a un estímulo ligeramente doloroso, y obviamente un dolor absolutamente exagerado, incrementado, desmedido frente a un estímulo doloroso más grande. Cuando hablamos de mecanismos fisiopatológicos en dolor neuropático, tenemos que pensar en mecanismos periféricos y en mecanismos centrales. Vamos a hablar un poco de los mecanismos periféricos primero. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay presente una sopa inflamatoria. La sopa inflamatoria clásica, ¿sí? Es una sopa inflamatoria dependiente de citoquinas, dependiente de prostaglandinas. Es la que responde bien a los antiinflamatorios. Pero en dolor neuropático lo que suele haber es una sopa inflamatoria neuropática, una sopa con inflamación neurógena. Y esto depende de otras sustancias, está plagado de otras sustancias. Está plagado de sustancia P, está plagado de histamina, de el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, dióxido nítrico, del péptido vasoactivo, del VIP, etcétera. Y esta inflamación neurógena es lo que en definitiva hace que haya vasodilatación, que haya hiperalgesia primaria e hiperalgesia secundaria, basados principalmente en la liberación de histamina, como dijimos en un principio, basado también en la liberación de sustancia P y la interacción de estos sobre el medio, es lo que termina haciendo que haya vasodilatación y que haya hiperalgesia en la zona. También tenemos liberación de histamina que provoca vasodilatación, óxido nítrico, bradiquinina, péptido intestinal vasoactivo, el péptido relacionado al gen de la calcitonina, etcétera, que esto hace que esta sopa inflamatoria sea importante, genere edema, genere mucho dolor por esta sopa inflamatoria y particularmente la ausencia de prostaglandinas en esto hace que sea refractario al uso de antiinflamatorios. Como dijimos antes, la histamina y la sustancia P son los principales mediadores que hacen que aparezca la hiperalgesia primaria periférica y en los alrededores que se multiplique y se amplifique esto y termine apareciendo la hiperalgesia secundaria. Dentro de los mecanismos periféricos, además de la sopa inflamatoria neurógena que nombramos recién, tenemos que hablar de aumento de canales de expresión de canales de sodio y calcio, de las descargas ectópicas, de las conducciones cefápticas y de la reinervación a las fibras simpáticas. Vamos a detallar un poquitito de qué se trata todo esto. Este es un nervio que está compuesto por gran cantidad de axones con el perineuro, etcétera, con fibras mielínicas, fibras amielínicas y con fibras autonómicas, fibras gruesas y fibras finas en definitiva. Las fibras más gruesas, ¿sí?, tienen mucha mielina y transmiten información del tacto principalmente. Las fibras finas, las amielínicas, transmiten información de dolor. Y también están las fibras que son más finas, que son las fibras simpáticas que acompañan a todo esto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Por un lado, mecanismos plásticos periféricos. Desaparecen axones. Por otro lado, hay síntesis de canales de sodio y de calcio. Neocanales de sodio, neocanales de calcio. Esto hace que los impulsos se transmitan por impulsos saltatorios espontáneos, con la presencia de estos nuevos canales. Existen las descargas ectópicas, secundarias a la presencia de estos nuevos canales, y se transmite la información dolorosa de esta manera. ¿Qué es lo que sucede? Las descargas ectópicas, que en definitiva generan parestesias y disestesias, pero también generan descargas eléctricas, pueden ser resultado de descargas ectópicas que se producen en el nervio lesionado y se relacionan con la acumulación de un número anormalmente alto de canales de sodio. Esta presencia de canales de sodio hace que sea más fácil
la transmisión de la información, porque la información va saltando de un canal de sodio a otro a través de los nódulos de Rambier, y al estar presentes nuevos canales de sodio es como si hubiese nuevos nódulos de Rambier que permiten que la información salte más rápido, y muchos de estos pueden ser el origen de nuevas descargas ectópicas, de nuevas descargas dolorosas. Y también tenemos que pensar en lo que son las transmisiones cefápticas, donde un nervio lesionado genera una descarga de dolor y esta información se cruza a nervios que están cercanos, generando nuevas descargas de dolor y amplificando la respuesta. Y también tenemos las fibras nerviosas simpáticas que acompañan a estos nervios, que también hacen reinervación y también transmiten información dolorosa o provocan descargas en las fibras C. Vamos a hablar de los mecanismos centrales. ¿Cuáles son los mecanismos propuestos? En general tenemos la reorganización central de las fibras A beta, la sensibilización central y la pérdida de los controles inhibitorios. En general las fibras A beta llegan al ganglio anexo de la raíz dorsal y la información entra hasta la zona 4 de las zonas de Rexet. Las fibras C llevan información de dolor, dijimos que son amielínicas, llegan al ganglio anexo de la raíz dorsal y ahí entran a la médula, ¿sí? Llegando a la zona 2 de Rexet. ¿Qué es lo que suele pasar cuando hay una lesión de estas fibras? Existe una reinervación entre la zona 4 y la zona 2 en el asta posterior, y esto hace que las fibras C que transmiten dolor, al ser reinervadas por fibras del tacto, generan alodinia, ¿sí? Cuando el tacto es doloroso, ¿qué es lo que suele pasar? Al estar lesionadas las fibras C, reciben la reinervación de las fibras A beta, y el tacto, que debería transmitir la sensación de tacto, valga la redundancia, y no información dolorosa, terminan interactuando, haciendo sinapsis en la zona 2, transmitiendo información dolorosa a través de las vías por las cuales habitualmente se comunican las fibras C. Los mecanismos de sensibilización central están mediados principalmente por glutamato y sustancia P, ¿sí? Que actúan principalmente manteniendo una activación sostenida de los receptores NMDA. Y esto hace que sean cada vez más sensibles y que cada vez estén más abiertos estos receptores y pueda entrar calcio y generar mayor cantidad de descargas y descargas más sostenidas de dolor. Esto es importante tenerlo en cuenta porque también es uno de los mecanismos principales, de los mecanismos centrales de la perpetuación de dolor neuropático. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta son los mecanismos de wind-up, ¿sí? Que es un aumento progresivo de la frecuencia y la magnitud de las descargas de las neuronas del asta dorsal producidos por la activación repetitiva de la fibra C por encima de un umbral crítico, lo que lleva a un aumento percibido de la intensidad de dolor. Es una amplificación en definitiva. Y como dijimos, cambios neuroplásticos, remodelación del sistema nervioso central producido por la perpetuación del estímulo nociceptivo, implica también activación de genes que modifican la estructura y modifican funcionalmente el sistema nervioso central, y no nos olvidemos de los mecanismos de dolor, de memoria del dolor, que hacen que uno aprenda y empiece a tomar conductas evitativas en todo esto. El otro aspecto que tenemos que destacar es la modulación descendente central. La modulación descendente es el proceso por el cual las vías que descienden desde el cerebro hasta la médula espinal modifican la información somatosensorial que entra al sistema nervioso central, de modo que la percepción y las reacciones a estímulos somatosensoriales son alterados, modulados, disminuidos o aumentados, lo que termina resultando en un aumento o una disminución de la percepción dolorosa, en un aumento o una disminución del influjo doloroso al sistema nervioso central. ¿Qué es lo que pasa con la modulación descendente? Es la principal herramienta que tiene el organismo de analgesia endógena. Es lo que nos permite que, en caso de que nos esté corriendo un león, poder escapar y no tener que detenernos porque
nos pinchamos, porque nos duele el tobillo, porque nos duelen los pies, etc. Es un mecanismo realmente sumamente eficiente bajo situaciones de estrés, pero que con el correr del tiempo empieza a perder eficiencia. Pero también es un mecanismo sobre el cual nosotros podemos interactuar y parte de nuestros tratamientos van a estar orientados a potenciar la modulación descendente. ¿En qué se basa la modulación descendente endógena? La modulación descendente endógena funciona a través de opioides endógenos, de noradrenalina, de serotonina y también está la vía de los cannabinoides. Principalmente los opioides endógenos, nosotros podemos actuar desde afuera aportando opioides, y noradrenalina y serotonina son los mismos neurotransmisores que se usan para tratar pacientes con depresión. Los pacientes deprimidos tienen disminuida en general la presencia de noradrenalina y o serotonina. Si nosotros aportamos medicación antidepresiva que aumente la noradrenalina y la serotonina, podemos actuar potenciando la modulación descendente. Esto tiene mucho que ver por las vías de dolor y la interacción que tiene el dolor sobre el sistema nervioso central. El dolor interactúa las vías de dolor interactúan en la sustancia gris periacueductal, interactúan sobre el sistema límbico, interactúan con la corteza prefrontal y todo esto le agrega sentido al dolor que uno siente y le agrega emoción al dolor que uno siente. Y en función de esto se va a dar la respuesta modulatoria descendente basada principalmente en opioides endógenos y en serotonina y noradrenalina. Cuando tenemos pérdida de los controles inhibitorios, es un proceso por el cual las vías que descienden desde el cerebro hasta la médula espinal pierden la propiedad de modificar la información somatosensorial entrante, de modo que la percepción y las reacciones a los estímulos somatosensoriales son alterados, no son modulados adecuadamente, ¿sí? Lo que resulta en definitiva en un aumento de entrada del impulso nociceptivo. Entonces, si todo esto funciona bien, cuando tengo un estímulo nociceptivo, llega hasta la neurona en el asta dorsal, interactúa con las vías ascendentes y descendentes, ¿sí? Y las vías descendentes terminan modulando cuánta información dolorosa va a pasar y va a ascender hacia los centros superiores. Lo que suele pasar cuando tengo una vía lesionada y tengo una vía descendente que no está modulando adecuadamente, ¿sí? La respuesta al dolor es exagerada porque no está siendo modulada, no está siendo frenada por la modulación descendente del dolor. Dos palabras sobre integración de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Este trabajo es nuevo, es muy bueno. Es un trabajo que habla sobre dolor neuropático que apareció en febrero de este año. Y lo que plantea principalmente es que cuando los nervios periféricos están alterados, se altera la información que llega a la médula espinal. Esto hace que la información que llega al cerebro sea una información con mucho dolor y que la integración de esta información interactúe con la modulación descendente, que probablemente en un principio sea bastante eficiente, pero que posteriormente empieza a perder eficiencia y empieza a presentar cambios autonómicos, trastornos del sueño, depresión, ansiedad, etcétera, asociado a todo esto. Resumiendo un poquito todo lo que vimos, vamos a ver un poquito cómo pensar los posibles tratamientos que vamos a aplicar sobre un paciente en función de lo que estuvimos viendo. Nosotros sabemos que hay un proceso que se llama transcripción, que es cómo se pasa de la información de un estímulo doloroso a que un nervio pueda transmitir esa información. La transmisión, que es la transmisión de esa información hacia el sistema nervioso central, hacia la médula principalmente, pasando por el ganglio anexo de la raíz dorsal, y esto que va hacia el sistema nervioso central, tronco, sistema reticular activador ascendente, límbico, corteza prefrontal, etcétera, donde tenemos la percepción del dolor por un lado y el componente emotivo por otro. Y en función de todo esto, tenemos la modulación descendente que controla, cierra el ciclo y controla cuánto influjo doloroso va a entrar. Esto es muy importante tener en cuenta estas etapas: transcripción, transmisión, modulación,
percepción y emoción, porque son los 5 lugares donde vamos a tratar de poner como blancos terapéuticos a la hora de elegir tratamientos. Entonces dijimos, los blancos terapéuticos son la transcripción, la transmisión, la modulación, la percepción y la emoción. Sobre estos blancos terapéuticos podemos actuar con tratamientos no farmacológicos, con tratamientos farmacológicos y con tratamientos intervencionistas. En este curso vamos a hacer foco sobre los tratamientos farmacológicos principalmente. Llegamos a la última etapa de esta clase, donde vamos a hablar de cómo evaluar a los pacientes que presentan dolor neuropático. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no todos los pacientes se pueden evaluar de la misma manera. No, si bien hay algunas reglas generales, algunos enfoques generales, tenemos que adaptar la forma de evaluar a los pacientes a cada uno de los pacientes en particular. Y tenemos que conocer un poco qué es lo que queremos evaluar. Para eso nosotros proponemos que nos basemos en el modelo multidimensional de dolor. El modelo multidimensional de dolor que proponemos nosotros es que frente a un estímulo nociceptivo se activan las vías de dolor y estas vías de dolor terminan generando un impacto funcional y un impacto afectivo particular en cada paciente. Este impacto funcional y este impacto afectivo, que en definitiva es la manifestación de dolor, hacen en cada paciente es completamente diferente, ¿sí? ¿Por qué un paciente con una neuropatía diabética puede seguir trabajando y otro se tiene que quedar en la casa? ¿Por qué un paciente con una neuralgia posherpética no puede ni vestirse y otro con una neuralgia posherpética tiene una monta de dolor que impacta mucho menos en su vida social, en su vida laboral, en sus actividades habituales? Esto es porque la respuesta dolorosa, las vías de dolor están moduladas por un montón de otras piezas de este rompecabezas que pueden ser diferentes, pero básicamente está modulado, por un lado, por las comorbilidades del paciente. ¿Quién es el paciente? ¿Cuáles son sus comorbilidades? ¿Cuál es su ventana terapéutica? ¿Cuál es su terreno? ¿Cuál es el grado de ansiedad que tiene? ¿Cuál es el grado de insomnio y cuál es el grado de depresión? Este concepto del rompecabezas es muy importante y queremos transmitirlo porque a medida que nosotros vayamos pudiendo poner más piezas en este rompecabezas, ¿sí? A medida que conozcamos más piezas de este rompecabezas, los tratamientos y la aproximación a cada uno de nuestros pacientes va a ser mucho mejor. Los pacientes son rompecabezas para armar y tenemos que empezar a conocerlos, empezar a conocer la mayor cantidad de piezas para poder entender muy bien lo que les pasa y poder trabajar para tratar de disminuir el impacto funcional y el impacto afectivo que el dolor les genera. Dijimos que tenemos que evaluar depresión, ansiedad e insomnio. Podemos evaluarlo con las escalas que quieran. Nosotros proponemos usar la escala de Goldberg porque es práctica, porque es fácil, porque está validada en castellano y está validada para ser usada en dolor y es sumamente rápida. Se puede usar como un cuestionario de autocompletado para los pacientes o se puede hacer las preguntas directamente a los pacientes. Son 9 preguntas para ansiedad. Si las primeras 4 contesta 2 o más, seguimos con las otras 5 preguntas. Si en las primeras 4 contesta una o ninguna, no hace falta seguir preguntando. El valor de corte es 4 para ansiedad, 4 preguntas que contesten que sí. En la escala de depresión, si alguna de las primeras 4 preguntas contestan que sí, seguimos con las otras 5 preguntas. El valor de corte para esto es 2, con 2 o más respuestas positivas o 2 o más respuestas afirmativas, consideramos que el paciente presenta probablemente depresión. Esto requiere, para decir que el paciente está deprimido, requiere una evaluación formal por alguien entrenado, por un psiquiatra entrenado en esto. Lo mismo pasa con ansiedad, pero por lo menos son test de screening que nos permiten aproximar de manera más segura a poder decir que los pacientes tienen altas chances de estar deprimidos, tienen altas chances de estar ansiosos y no es solamente basarnos en una impresión que nos parece que el paciente podría estar ansioso o el paciente podría estar deprimido. Y esta es una escala que evalúa con una línea que tiene 10 centímetros, evalúa la interferencia con el sueño.
donde en realidad lo que pregunta es si el paciente tiene problemas para dormir, si el paciente tiene problemas porque se despierta durante la noche por dolor o si el paciente se despierta a la mañana con dolor. Esta escala es una escala muy simple, en realidad se pueden usar otras, se puede usar una escala de 0 a 10, lo que quieran, pero en realidad de alguna manera tenemos que evaluar la interferencia con el sueño en los pacientes con dolor. Alicia son las características principales, es la abreviatura, la sigla, la regla mnemotécnica que nosotros usamos para acordarnos cuáles son las características principales que tenemos que evaluar del dolor. Cuándo apareció y cómo evolucionó, cómo se comporta, dónde está localizado y cómo irradia, qué características tiene, qué intensidad tiene y qué lo alivia y qué lo agrava. Esta es la semiología básica de un paciente con dolor, ¿sí? El paciente con dolor muchas veces cuando le pedimos que nos dibuje el dolor en un paciente con dolor neuropático muchas veces nos hace diagnóstico el mismo dibujo. Si tiene una neuralgia del trigémino nos va a dibujar perfectamente la zona de la neuralgia. Si tiene un dolor radicular va a dibujar perfectamente el dolor radicular por donde va. Si tiene una neuropatía diabética va a dibujar perfectamente en bota el dolor que tiene. Las características son palabras que el paciente usa para describir el dolor. Y si el paciente no tiene palabras suficientes, ahora vamos a ver otras escalas que podemos usar. La intensidad, como dijimos, el dolor es un dolor que en general es un dolor moderado a severo, 6 en 10 o superior a esto. Y siempre tenemos que preguntar qué le alivia y qué le agrava, porque muchas veces de estas cosas nos podemos agarrar para hacer sugerencias al paciente. Este es el gráfico que usamos para pedirle al paciente que dibuje el dolor que tiene y como les dije, si es un dolor radicular va a ser un dibujo claramente radicular, si es una neuropatía diabética típica, distal, simétrica, va a ser el dibujo en bota o en guante, etc. Es de mucha ayuda para hacer diagnóstico. ¿Cuáles son las características? Como dijimos antes, nos permite orientar hacia diferentes tipos de dolor, nos permite utilizar por sobre todas las cosas el mismo lenguaje que el paciente. Si el paciente dice que el dolor es como que le muerden, cuando nosotros revaluemos la respuesta al tratamiento que le propusimos al paciente o cuando revaluemos al paciente, le podemos preguntar cómo muerde el dolor ahora, para que tengamos un lenguaje común, ¿sí? Y con qué intensidad. Habitualmente, como dijimos, el dolor neuropático tiene alodinia, tiene hiperalgesia, tiene hipoestesia, tiene electricidad o dolor de características eléctricas, es quemante, puede ser frío, puede tener hormigueos o pinchazos, puede estar asociado a depresión, ansiedad e insomnio, como dijimos, incluso con dificultad para concentrarse y pérdida de energía. Esta es la escala de dolor de McGill, una escala que se desarrolló en el año 75, 1975, donde plantea 78 descriptores para que los pacientes puedan describir el dolor. Lo plantea en grupos, el paciente tiene que elegir algunos descriptores que más se relacionen con el dolor que siente, de no más de uno por cada grupo. Puede no elegir ninguno de alguno de los grupos. Pero más allá de usar la escala en sí, esto es para tener un lenguaje común, para poder ofrecerle al paciente descriptores, para que pueda tener palabras para poner al dolor y no simplemente decir me duele, me duele, me duele y que no nos puede ayudar con eso. Lo que hicieron fue desarrollar nuevas escalas de dolor y esta es la segunda versión de la escala de dolor de McGill, la versión revisada, corta, donde seleccionan 22 descriptores de los 78 que tiene y ponen para que el paciente le pueda poner una intensidad de 0 a 10 a cada uno de esos descriptores. Entonces, si el paciente dice que el dolor es como que apuñala, le preguntamos con qué intensidad de 0 a 10. Si el dolor es quemante, le preguntamos con qué intensidad de 0 a 10. Si el dolor es como una descarga eléctrica, le preguntamos con qué intensidad de 0 a 10 y así sucesivamente. Las escalas para hacer diagnóstico de dolor neuropático tienen algunas características, hay un montón de escalas, ¿sí? Este es un trabajo que hicieron comparando varias escalas, pero lo más importante es que la escala de Lanz, que es un poco complicada de hacer, la DN4, que es sumamente fácil y ahora la vamos a ver, ¿sí? Son las únicas dos escalas que tienen examen físico de los pacientes como parte de la escala. El resto de las escalas son todas escalas por interrogatorio, ¿sí? Y también les voy a mostrar la escala Pain Detect, que es una de las escalas más completas y que más se usan en los trabajos de investigación. Estos son
la comparación entre sensibilidad y especificidad. Si se fijan, la mejor escala de todas en cuanto a especificidad y sensibilidad para dolor neuropático en general es la escala de Lance, la S-Lance, que es la escala corta de Lance, que tiene 94 de sensibilidad y 91 de especificidad, pero la que le sigue es la DN4, que es la que usamos habitualmente por su simplicidad, que tiene 83% de sensibilidad y 90% de especificidad, lo cual nos ayuda y mucho en esto. Después tenemos otras escalas puntuales para determinados tipos de dolor, como el dolor lumbar bajo, la escala STEP, que también tiene alta sensibilidad y especificidad, pero está validada solamente para dolor lumbar bajo. La escala DN4 se le pregunta al paciente si el dolor tiene características de quemazón, sí o no, si tiene sensación de frío doloroso, sí o no, si tiene descargas eléctricas, sí o no, si en la zona donde tiene el dolor tiene algunos síntomas como hormigueos, pinchazos, entumecimiento o escozor, y se lo revisa al paciente y se ve si tiene hipoestesia al tacto, hipoestesia al pinchazo, síntomas negativos en realidad, y si el dolor se provoca o se intensifica por el roce, alodinia. Si tiene 4 de estas 10 cosas, 4 o más, contesta que sí, tiene más de un 80% de sensibilidad y más de un 90% de especificidad de tener dolor neuropático. Obviamente el gold standard es la entrevista semiestructurada con un especialista en dolor neuropático. La escala Pain Detect es una escala interesante también. La traigo porque la mayoría de los trabajos que se hacen en dolor, sobre todo de la escuela europea, usan esta escala y me parece importante conocerla. Esta escala hace preguntas sobre cuál es el peor dolor que tuvo, cuál es el dolor que tiene ahora, cuál es el dolor que tuvo en promedio en el último tiempo. Pregunta por cómo evoluciona el dolor y una cosa muy interesante es que tiene un gráfico para que el paciente pueda marcar dónde está ubicado y cómo irradia el dolor. Y hace preguntas sobre algunas características del dolor y lo pone para que uno le pueda dar cierto grado de intensidad. Después, en función de esta intensidad, se saca un score, como se muestra al pie de la imagen, y se saca un score final, a lo que se agrega un puntaje según cómo fue la evolución del dolor y si el dolor irradia o no. Con eso se obtiene un puntaje final y el puntaje final se lleva a la parte final de la escala, donde en realidad se marca qué chances tiene el paciente de tener un dolor de características neuropáticas si tiene más de 19 puntos, un dolor de características somáticas si tiene menos de 12 puntos, y si está entre 13 y 18 podría ser un dolor mixto, podría ser un dolor de características nociceptivas, podría ser un dolor de características neuropáticas. Bien, a pesar de los test que usamos para evaluar a los pacientes y poder ir armando de a poco el modelo multidimensional que nombrábamos al principio y poder armar este rompecabezas que es el paciente, tenemos que hacer obviamente un examen físico del paciente. Es increíble cuando atendemos los pacientes en el consultorio y los vamos a revisar, los pacientes nos miran con cara rara porque tienen años de dolor y muchísimas veces nadie los revisó. Para hacer esto hace falta alta tecnología médica. Hace falta un muy buen par de ojos para poder mirar al paciente y mirar la zona donde le duele. Hace falta un muy buen par de orejas para poder escuchar al paciente y lo que el paciente cuenta y escucharlo con mayúsculas y con todas las letras, escucharlo, entenderlo, registrar lo que el paciente nos dice, poder usar su mismo vocabulario. Hace falta un buen par de manos para poder tocar al paciente. Hace falta un martillo de reflejos para evaluar los reflejos, obviamente, osteotendinosos. Hace falta una aguja y un hisopo de algodón para evaluar hiperalgesia y alodinia. Hace falta un tubo con agua fría y un tubo con agua caliente para poder evaluar la sensibilidad térmica. Esto es básicamente las herramientas que necesitamos para evaluar un paciente con dolor neuropático. Muchas veces no tenemos una aguja, no tenemos un hisopo de algodón, utilizamos un bajalenguas que lo rompemos para poder hacer una evaluación con la parte roma, evaluamos alodinia, con la parte más puntiaguda evaluamos hiperalgesia, pero esto es básicamente lo que necesitamos. Alta tecnología médica, ojos, orejas, manos, tocar al paciente.
¿sí? Para todo esto, lamentablemente hace falta algo que se llama tiempo y una buena predisposición por parte de los médicos para hacerlo. Y no hablamos nada de los estudios complementarios. Los estudios complementarios en realidad prácticamente no son necesarios. Muchas veces los pacientes nos llegan a nosotros con múltiples estudios complementarios. Pero el diagnóstico de dolor neuropático es un diagnóstico clínico. Podemos necesitar estudios complementarios para poder terminar de evaluar la causa, podemos necesitar estudios complementarios para poder evaluar la enfermedad de base, podemos necesitar estudios complementarios para otras cosas, pero no puntualmente para el diagnóstico de dolor neuropático. Como dijimos, el dolor neuropático se diagnostica básicamente con Alicia. Cuando apareció, dónde está localizado, cómo se irradia, cuáles son las características, cuál es la intensidad, qué lo alivia y qué lo agrava. Y los estudios complementarios, como parte de la construcción del síndrome doloroso y parte de la construcción del diagnóstico, tienen que estar basados en lo que nosotros llamamos la casa de Alicia, donde tenemos un interrogatorio que le hacemos al paciente que es la base, el cimiento de la casa, es donde se apoya la construcción de nuestro diagnóstico. Tenemos unas paredes, ¿sí?, que son el examen físico que le hacemos al paciente, ¿sí? Y recién sobre la construcción de los cimientos, sobre la construcción de las paredes, sobre eso se apoyan el techo, que son los estudios complementarios. No podemos empezar a construir una casa por el techo. No podemos empezar pidiéndole a los pacientes estudios complementarios que no sabemos qué es lo que estamos buscando. Nosotros tenemos que hacer un muy buen interrogatorio, tenemos que hacer un muy buen examen físico para poder saber qué estudios complementarios realmente necesitamos, a dónde están orientados, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que pretendemos que los estudios complementarios nos informen. Lamentablemente, el interrogatorio y el examen físico son cosas muy baratas que dependen de nuestro tiempo, de nuestras manos, de nuestras habilidades, y los estudios complementarios son extremadamente costosos, fáciles de pedir, pero extremadamente costosos para el sistema de salud y para el pagador en general. Particularmente dentro de los estudios complementarios quiero comentar la existencia de un estudio que tiene poco uso, poco lugar en el diagnóstico y en el uso de todos los días, pero tiene mucho desarrollo en los trabajos de investigación, que es un estudio que se llama QST. Es un estudio que en realidad lo que hace es evaluar la respuesta dolorosa del paciente frente a determinados estímulos. Entonces, evalúa si el paciente tiene dolor a la vibración, evalúa si el paciente tiene dolor a la alta temperatura, se le pone una placa de metal que va subiendo la temperatura y el paciente marca cuando tiene dolor. Se evalúa si el paciente tiene dolor al frío, una placa de metal que va bajando la temperatura, se va enfriando y a medida que el paciente siente dolor va pulsando un botón. Evalúa la sensibilidad al pinchazo, evalúa la sensibilidad al roce, etcétera, ¿sí? Con todo esto se puede construir lo que se llama un fenotipo de dolor frente a determinados estímulos. Y esto nos puede dar la pauta de qué estrategias terapéuticas usar, porque en función de que el paciente tenga determinadas características de dolor, de que tenga determinadas características en el QST, uno podría armar y pensar qué fármacos le voy a dar. Si los mecanismos que predominan son de periféricos o centrales en función de lo que vimos en la fisiopatología, si los mecanismos sobre los que quiero actuar es sobre canales de calcio o sobre canales de sodio, voy a elegir diferentes estrategias terapéuticas. Si quiero actuar sobre la sopa inflamatoria o si quiero actuar sobre la remodelación central o sobre el sistema modulatorio descendente, voy a elegir diferentes estrategias terapéuticas. Y esto es algo muy importante. Los diferentes síntomas o signos están asociados a diferentes mecanismos de dolor. Entonces el dolor quemante continuo tiene que ver con pérdida de controles inhibitorios y esto yo ya sé, ya puedo empezar a pensar de que un paciente que tiene dolor quemante voy a elegir determinadas estrategias que potencien los controles inhibitorios. Voy a pensar en utilizar estrategias terapéuticas que actúen sobre la sensibilización periférica. Voy a pensar en estrategias terapéuticas que actúen sobre las cargas ectópicas, porque estos son los mecanismos que básicamente generan dolor quemante. El dolor lancinante, fulgurante, las descargas, ¿sí?, son descargas ectópicas de fibra C, generalmente mediadas por canales de sodio.
Las parestesias y disestesias son generadas por canales de sodio, por aumento de la expresión de canales de sodio. La hiperalgesia es secundario a sensibilización periférica y tengo que empezar a pensar cómo voy a actuar desde lo farmacológico sobre esto. Y la alodinia está asociada a pérdida de controles inhibitorios, sensibilización central por fibras A beta, reorganización central de fibras A beta y sensibilización periférica de los nociceptores. Es tiempo de ver las cosas de manera diferente, es tiempo de pensar las cosas de manera diferente. No nos olvidemos de evaluar a los pacientes, no nos olvidemos de tratar a los pacientes. Basta. Terminamos acá con esta primera charla, esperamos que haya sido de su interés. Los esperamos en el foro para poder ampliar cualquier duda, cualquier comentario y poder contestar las preguntas de ustedes y escuchar los aportes que seguramente muchos de ustedes tienen para hacer. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.